que se pueden sentar. Estamos en el libro de Mateo, estamos leyendo del Sermón del Monte. Entonces vemos en Mateo 5, es el Sermón del Monte. Nosotros llegamos a este lugar, el versículo 3, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. La semana pasada tocamos este versículo, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros vemos que aquí que los pobres en espíritu son los que están pasando por prueba, están pasando por tragedia. Esta semana, este mes, me ha tocado 3 funerarios, uno de un bebé, uno de un esposo y una de una hermana. Entonces, vemos que nosotros, hay 3 cosas que creo que era Dwight L. Moody que dijo esto. Nosotros estamos entrando en un tiempo de tribulación, de problema. Nosotros estamos entrando en este tiempo de nuestra vida o estamos en medio de este problema donde nosotros estamos pidiendo a Dios, Dios, líbranos, sácanos de este problema. Si no estamos entrando en un lugar de tribulación, estamos en medio de la tribulación. O ya hemos salido y es un tiempo de tranquilidad en nuestra vida, que en donde nosotros estamos descansando. Y en ese tiempo, como le dije a una persona, es el tiempo que nosotros estamos filando la espada. Si no estamos en tribulación, si no estamos entrando en tribulación, pero hay que tener la espada de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en este tiempo, filando la espada para el tiempo en cuando Satanás y sus demonios vienen contra nosotros, la iglesia. Hay que estar claro que yo dije cuándo, no es cuando Él venga, no es si va a venir. Sí va a venir el enemigo, sí van a venir los problemas. La palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo que en este mundo tendremos tribulación, pero toma ánimo, ten ánimo, porque yo he vencido este mundo y todo lo que pertenece a este mundo. Dice una vez más, bienaventurados los pobres en espíritu. A lo mejor en este momento nosotros estamos pasando por este tiempo. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros estamos aquí pasando por problemas, pasando por batallas. Nosotros estamos aquí viendo estas cosas, pero Él dice, ten ánimo, porque de ustedes es el reino de los cielos. La esperanza. Nosotros estamos en una batalla, A mí, una vez más, les digo que a mí me gusta ver los comentarios de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Por la gracia de Dios, yo estaba pensando en esto en la mañana, por la gracia de Dios, todos nosotros no estamos hablando en este momento alemán. Les digo por seguro que si unas cosas no pasaron como pasaron en la guerra segunda de mundial, nosotros ahorita estaríamos hablando alemán. Pero es por la gracia de Dios, por su plan. Y una cosa que también vi es que los soldados, nosotros como soldados de Cristo, los soldados de esa guerra sufrieron por el frío, por el hambre, por ser cansados. Ellos sufrieron porque ellos estaban en medio de una batalla que era para liberación. Y nosotros también vemos que nosotros también somos soldados y vamos a sufrir. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, ya agoteados, ya están cansados, están sufriendo, pero están en la batalla. Y la esperanza que Cristo nos da es que de ustedes, soldados fieles,
es el reino de los cielos. Los pobres, como dije la semana pasada, este pobre que menciona esta palabra en el griego quiere decir, no es estoy pobre y tengo trabajo. Es pobre sin trabajo, yo tengo que clamar, rogar para sostenerme. ¿A quién le rogamos? A Dios. A Dios. Dueños de nada, pero heredores de todo. Dueños de, cuando nosotros llegamos a este lugar de pobre en espíritu, nosotros sabemos que no tenemos esperanza en el mundo, en las cosas del mundo. Esperar que alguien nos ayude, sino nuestra esperanza es en Dios. Dueños de nada, pero heredores de todo. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios. El 4 dice así, Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos, a lo mejor, y yo sé por seguro esto, que nosotros hemos pasado por tragedia donde nosotros estamos hincados delante de Dios, llorando, pidiendo la misericordia de Dios, pidiendo que Dios nos dé la paciencia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Y una vez más, una promesa de nuestro Señor Jesucristo, no solamente de recibir el reino de los cielos, pero recibir consuelo. La semana pasada compartí con ustedes que el pobre más bien es el que va a llorar. El pobre que está pasando por estas pruebas, estos problemas, él es el que va a estar clamando, llorando cuando estamos pobres. Pero Dios nos ha prometido el consuelo. ¿Ves? Esperar en Dios es tan hermoso. Esperar en Dios es lo que tenemos que hacer como cristianos. Esperar que el reino de los cielos nosotros vamos a llegar, pero también nosotros tenemos que acordarnos que nosotros somos soldados y estamos en una batalla. Y la cosa no es fácil, pero la victoria es de nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Bendecidos son los mansos. Yo conozco a muchos de mis hermanos, de mis hermanas, y nosotros vemos que hay algunos que tienen la personalidad, y ustedes saben, hay algunos que tienen la personalidad poderosa. Dios los ha llamado. Y esto de manso quiere decir una persona que tiene una personalidad poderosa, pero sabe cómo controlarlo. ¿Ves? Nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, en este puesto que Dios nos ha dado, pero nosotros sabemos cómo comportarnos. No porque uno tiene un título, no porque yo soy pastor, estoy de mandón, mandando y todo esto, no. Tenemos que saber por los que tienen personalidad fuerte, ustedes saben, hay que controlar las emociones, como nosotros tratamos a otros. Ser humilde es ser manso a los demás. Pero, como dije antes, mi mamá me dijo una vez, me dijo, hijo, la palabra de Dios manda que tú seas manso, pero no menso. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros somos mansos, somos humildes, pero también Dios nos da la autoridad de hacer lo que Dios quiere hacer cuando Él nos manda hacer algo. Y a veces nosotros vemos que no siempre están de acuerdo con nosotros, pero tenemos que ir en el camino donde nos manda Dios hacer. En este mundo vas a tener tribulación. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiendo a Cristo. Temerosos de Dios. Superior a nadie.
No pensar que nosotros somos, estamos hablando del manso, el que tiene personalidad fuerte, pero sabe controlarlo. Sabemos aquí también superior de nadie. Yo hoy día dije, nosotros merecemos lo que nosotros merecemos. Por la gracia de Dios no hemos recibido, sino tenemos el título de hijos de Dios. Y nosotros tenemos que representar nuestro Rey aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ser el ejemplo, ser superior a nadie y siempre temeroso o reverente a Dios. Tenemos que ser reverente delante de Dios, temeroso en una manera en cuando nosotros sabemos quién es Él y nosotros quién somos y no somos superior a nadie. Nosotros somos el siervo que lava los pies. También hablando de ser manso, quiere decir en cuando alguien me hace algo a mí, que yo tengo que ser sin venganza a esa persona. Tengo que humillarme. Tengo que hacer lo que Dios me manda a hacer, aun cuando ellos están haciendo algo contra mí. Tengo la autoridad, pero está bajo el control de Dios. Es muy importante nosotros saber que si alguien nos hace mal, tenemos que mantenerse ser mansos y no pensar en venganza. También nosotros tenemos que ver que no haya amargura en nuestro corazón. Es importante, iglesia. Yo estuve orando toda esta semana, Señor, en donde nosotros estamos, lo que nosotros estamos leyendo es porque esto es lo que quiere Dios a la iglesia hoy día. Esto no es algo que yo preparé para una persona, esto es lo que Dios nos ha llevado a este punto en la palabra de Dios para nosotros, para mí. Entonces nosotros tenemos que ver que nosotros no veamos la venganza a otro, ser manso, ser humilde y también que no haya amargura en nuestro corazón. Dios, esto es lo que Dios quiere. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra de heredar. Nada de lo que nosotros hemos recibido es porque lo merecemos. Es la gracia de Dios que todo lo que tenemos aquí en esta tierra nos ha dado Dios. Todo lo más hermoso, una vez más digo, todo lo más hermoso de este mundo fue dado a nosotros por gracia. Fue dado a nosotros gratis. Nuestros hijos, nuestras madres, el hogar donde nosotros tenemos nuestros hijos, la esposa, el esposo, todo eso fue gratis para nosotros. Es un regalo. Todo lo que tenemos aquí en la tierra, debemos de ser mansos porque nosotros sabemos que no es porque nosotros trabajamos duro. Sin el salud, ¿cómo vas a trabajar? Dios, por medio de su gracia, nos ha dado estas cosas espirituales y terrenales. Dice el 6, Mateo 5, 6, vamos al versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez más, el pobre tiene hambre y el pobre tiene sed. Vemos esto una vez más, bienaventurados. Aquí podemos decir hijos y hijas de Dios. Bienaventurados. ¿Ves? El mundo no lo ve como nosotros lo vemos. El mundo dice, ¿cómo que bendecido o bienaventurado el pobre? ¿Cómo el mundo va a ver a un hombre pobre bienaventurado? ¿Cómo los van a ver a los que están llorando? Bienaventurado porque llora. Es que nosotros reconocemos quién es Dios y Él es nuestra fuerza. Él es nuestro consuelo. Yo les he compartido que yo manejando en el freeway, lágrimas cayendo.
Yo llorando, manejando en el freeway. Y a lo mejor las personas pasaron por medio de mí y vieron a este hombre llorando. Y dijeron, pobre hombre, eso es la vista del mundo. Eso es lo que ve el mundo. Pero las lágrimas, una vez más les digo, las lágrimas que yo estaba llorando en ese tiempo, eran lágrimas de alegría, porque yo sabía una cosa, pasando por lo que yo estoy pasando, Él está conmigo. Y Él nunca me va a dejar. A lo mejor uno se siente vacío, a lo mejor no hay esperanzas, pero nosotros esperamos en Dios y las lágrimas son, porque tú, Señor, siempre estarás conmigo, nunca me vas a dejar. Y aún en esta condición y este lugar en la vida, pasando por esta tribulación, tú estás conmigo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. Nosotros anhelamos hacer lo bueno, nosotros queremos hacer el bien para la gloria de Dios. Dice, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Ves? El mundo está viendo esto y dice, ¿cómo que bienaventurados los que tienen hambre? ¿Ves? Ellos lo ven materialmente, pero nosotros lo vamos a ver espiritualmente, donde Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los pobres en espíritu tienen también hambre y tienen sed de justicia. El pobre que viene a Dios y no tenemos nada que ofrecer, pero una cosa que sí tenemos, Señor, ves, el pobre en espíritu viene a Dios y tiene hambre y tiene sed de justicia. Quiero cumplir lo que tú me has pedido, Señor. Que tenga misericordia, que sea manso, que sea humilde. Y vengo en esta condición a ti. Pero siempre, si nosotros no hemos comido suficiente hoy en esta mañana, en un ratito les va a dar hambre. Si ustedes no han tomado nada, un líquido hoy día, de agua o algo para sostener tu cuerpo, en unas horas van a tener sed. ¿Ves? Así el mundo aquí nos sacia. Cada día nosotros estamos teniendo hambre de la justicia. Cada día nosotros tenemos más sed. Nosotros debemos de tener sed así como lo físico, así espiritualmente. Nosotros debemos de tener sed ya en unas horas de más de Dios. Así dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí en el mundo no nos podemos saciar, siempre tenemos sed de Dios, siempre tenemos hambre de Dios, siempre viene este tiempo en nuestra vida cuando nosotros debemos, en este lado del cielo, aquí en esta tierra, no vamos a ser saciados, pero la promesa de Dios dice que sí, cuando estamos con Dios. Siempre vamos a querer más de Dios. Siempre vamos a querer más de su palabra. Siempre queremos más de sus promesas, de su presencia, de entender las Escrituras y el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, dándonos la victoria y dándonos sanidad. Aquí la sanidad, aquí, no con amargura, no con venganza, sino misericordia, que nosotros tendemos. La iglesia no es que nosotros, mira, mi oración no es que la iglesia crezca. Le doy gracias a cada uno de ustedes. Ustedes están haciendo una obra maravillosa para sostener esta iglesia. Pero mi anhelo, mi oración es que nosotros crezcamos en misericordia, nosotros crezcamos en las cosas espirituales, ser manso, ser humilde,
que haya perdón, que haya liberación, que haya sanidad en nosotros, la iglesia. No el Señor manda para que se llene esta iglesia, no. Lo que mi oración realmente delante de Dios, mi oración es que ustedes crezcan espiritualmente y vivan esta vida que Dios está pidiendo de nosotros. Ser mansos, ser humildes, reconocer que nosotros estamos pobres y necesitamos más. Tener hambre y sed de justicia. Eso es lo que mi oración para esta iglesia es, que tú sostengas, que tú levantes, que tú nos des el entendimiento de tu palabra, primeramente, que nosotros crezcamos en el Evangelio, que nosotros nos crezcamos en vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Mi primera oración no es llena la iglesia. Mi primer oración es que crezca la iglesia en estas virtudes que tú estás diciendo, estas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Seguimos en Mateo capítulo 5, versículo 7. Mira, cuando lleguen a la casa, abren su Biblia y vayan a Mateo capítulo 5 y lo lean y vean lo que Dios quiere de nosotros y ver lo que nosotros anhelamos de Dios. Dice la palabra de Dios en el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, yo siempre practico esto, trato de practicar esto todos los días. Ser misericordioso, ¿por qué? Porque tú, Alex, recibirás misericordia. Pero ¿qué si nosotros decimos, yo no practico ser misericordioso? Entonces, ¿qué es lo contrario a eso? Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Pero si no lo practicamos, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Como dije, nosotros no somos superior a nadie. Eso fue manifestado por medio de Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si nosotros no somos misericordiosos, la palabra misericordia, como lo he explicado 1000 veces, es no recibir lo que nosotros merecemos. Eso quiere decir misericordia. Ten misericordia de mí, Señor. No me des lo que yo merezco. Y la gracia es, Él nos da lo que no merecemos, el cielo, su Hijo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Eso no lo merecíamos, pero fue dado a nosotros por medio de la palabra gracia. Misericordia, no me des lo que sí merezco. Y dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, que este hombre, esta mujer no merece esto, pero se lo voy a dar. No le voy a dar lo que ella merece. No le voy a dar a él lo que merece. Deshacerme de esa persona. No, tener misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros recibiremos misericordia mucho más de Dios. Ser misericordioso. Esta persona a lo mejor no lo merece. Lo que él merece es esto, pero no darle lo que merece. El que manifiesta la misericordia son los que han recibido misericordia. Déjeme decirlo una vez más. Los que dan misericordia son los que han recibido misericordia. No pensarnos mejor que otra persona, sino dar misericordia. Y nosotros recibiremos misericordia. Y la cosa es que cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios, la misericordia de alguien más, nosotros damos misericordia porque lo hemos recibido, hemos probado la misericordia.
Qué hermoso. El 8 dice así: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay la mayoría de las versiones de la palabra de Dios que ellos dicen puro de corazón. Pero yo estuve investigando la palabra que netamente quiere decir esta palabra en el griego, también aún en el hebreo. Y dice la palabra de Dios, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No es que nosotros llegamos con un corazón puro. La neta palabra quiere decir limpios. Que nosotros fuimos limpiados. Que nosotros somos limpios de corazón. No es porque tenemos un corazón puro. Y en este versículo yo hice también referencia a ella. Jesucristo lo primero que dice es: bienaventurados los pobres del espíritu. No dio principio con esto, los de limpio corazón. Primeramente venimos porque somos pobres. Y entonces en este momento está hablando que ya fuimos limpios por medio de la sangre de Cristo. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Están viendo a Dios. Dios se está manifestando en tu vida. Cuando Él abre las escrituras a nosotros, estamos viendo las promesas, estamos viendo la misericordia, estamos viendo la gracia de Dios, estamos viendo a Dios en las escrituras. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, que Dios nos ha limpiado, que Dios nos ha compuesto la mente, que estamos pensando por medio del Espíritu Santo así como Dios piensa. Estamos amando como Dios quiere. Estamos teniendo misericordia como Dios quiere. Reconociendo que nosotros somos pobres y estamos pidiendo, rogando a Dios que Él nos dé, que Él nos sacia. Entonces, vemos bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios en las Escrituras. En la sanidad. En la sanidad estamos viendo a Jesucristo dentro de nuestro cuerpo, la mente, el corazón. Nosotros estamos viendo la sanidad. Vemos a Dios por medio de su misericordia, por medio de sus escrituras. Y yo puse esto también. Viendo a Dios obrar en nuestra iglesia. Estamos en una nueva etapa. Estamos entrando en un nuevo año. Y Dios quiere la reconciliación de su iglesia. No vamos a poder avanzar si no hay reconciliación dentro de la iglesia. De mi parte, yo hago lo que me manda Dios hacer. Tener misericordia, tener paciencia. No lo puedo hacer. Mira, yo no lo puedo hacer sin la bendición de Dios y el Espíritu Santo morando en mí. Pero no lo puedo hacer sin el Espíritu Santo morando en mí. No lo podemos. Mi oración es: Señor, dame la paciencia, dame la misericordia, dame el perdón, Señor. Porque si tú no me lo das, Señor, estamos perdidos. No podemos. Sin tu ayuda. Ayúdanos, Señor, aquí en esta iglesia, que haya reconciliación, que haya liberación, que no haya amargura. Señor, haz esta obra en mí. Que yo sea esa persona. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios vio por aquí, por acá en el mundo buscando a uno. Y yo le he dicho a Dios: yo quiero ser esa persona. Porque dice la palabra de Dios que Dios vio por todo el mundo buscando a uno. Y tristemente, aún yo incluido en eso, dice, y no encontró ni uno.
luchamos para ser esa persona a quien Dios quiere. Dios está buscando a esa persona. Di en tu oración, yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona. No que no haya división, sino devoción a nuestro Dios. Es todo. Es todo. Que no haya división, sino que haya devoción a mi Dios. Por ti, para ti lo hago. Porque yo sé que esto te agrada a ti. Que hay una sonrisa y dice, qué bueno mi hijo, qué bueno mi hija. Porque estás siguiendo lo que yo te he mandado a hacer. En devoción y no en división. El motivo es agradar a Dios sinceramente. Les he dicho que la palabra sincera quiere decir lo que es sincera. Les he dicho que ellos tenían sus dioses y les hacían y los sacaban de la piedra y hacían sus dioses, de la madera ellos hacían sus dioses. Y a veces en cuando ellos están haciendo sus ídolos, se quiebra la nariz y dice, ay, se le quebró la nariz a mi ídolo. Ellos lo que hacían es agarraban cera y le ponían cera. Le ponían cera en el oído porque se le quebró. Por eso la palabra decía, y ellos iban a comprar sus ídolos en ese día, ellos iban a comprar sus ídolos. Ellos dijeron, ¿es sincera? Es sincera, sincera es el ídolo. Y a veces ellos tienen que confesar, no, tiene un poquito de cera para que se vea bien. La palabra de Dios dice sincera. No hay nada, es puro, es completo. Así como lo ves, es. Nosotros tenemos que ser bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios en tu vida. Ellos verán a Dios. Tu corazón es sincera, Señor, mi corazón es sincera. No hay nada más, lo que ves es lo que te doy. Esto nos da motivación para seguir a Dios. Queremos tener un corazón sincero. Ver a Dios, dice la palabra de Dios, porque ellos verán a Dios por medio de las cosas que están alrededor de ellos, que nosotros podemos salir. Dice la palabra de Dios que la creación manifiesta el poder y la gloria de Dios. Mirar la naturaleza y ver a Dios en todo eso. El 9 dice esto, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando dice hijos, sabemos que es hijos, hijas de Dios. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores no es vivir en paz. No, y nosotros, como les dije, nosotros en el tiempo de paz hay que estar filando la espada, porque sabemos que no es si viene, va a venir. Cuando viene el enemigo, nosotros estamos listos. Y hay en el tiempo de paz estar filando, leyendo la palabra de Dios, hablando con Dios, buscando de Dios, filando la espada, porque cuando venga el enemigo, no es si viene, va a venir. Cada uno de nosotros sabemos que va a venir a nosotros con un susurro. Mira, no te están hablando, mira cómo te tratan. Pero yo camino para la gloria de Dios y dejo esas cosas, que viene el enemigo, dejo esos pensamientos, dejo todo eso y yo sigo a mi Rey. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos, hijas de Dios. No los que viven tranquilos y se quedan en su lugar, no, son los que traen paz, hay una unidad. Este es el pacificador, el que trae a dos personas más cerca.
No es que yo no digo nada y yo estoy en paz. No, esto quiere decir los pacificadores, los que traen junto. Y si nosotros somos los que somos ofendidos, nosotros somos los que salimos de nuestro asiento y vamos. Bienaventurados los pacificadores. Nosotros, si yo te he hecho algo, yo lo he hecho. Si yo te he ofendido, si yo te he ofendido, perdóname. A la cosa es esto. Yo a veces no sé qué hice. Tú sabes lo que hiciste. No, realmente no sé. Y si me dices lo que hice para ofenderte, no lo hago otra vez. Pero si tú piensas que yo sé lo que yo hice, no lo sé. Ser el pacificador, que haya paz. Si yo te he ofendido, perdóname. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros, cuando ellos ven que nosotros traemos paz, que nosotros queremos reconciliar, así la paz al pacificador, Cristo era el pacificador a nosotros y Dios, que haya paz, que estos dos se unen, que nosotros como pecadores, Cristo vino, murió por nosotros para que haya paz en medio de nosotros y Dios. ¡Qué maravilla! Pero ¿sabes lo que pasó? Porque en la obra que Él hizo para ser el pacificador entre nosotros y Dios, ¿sabes lo que Él hizo? Sufrió. Lo humillaron, lo golpearon, lo insultaron, le dijeron, tú tienes un demonio. Lo ofendieron, le escupieron. Bienaventurado el pacificador. Cuando nos tratan así, no tanto como Jesucristo, no nos tratan así como trataron a nuestro Señor, pero Él era el pacificador entre nosotros y Dios. Él tenía que sufrir. Él tenía que ser manso. Él que tenía que ser humilde. Esto es lo que hace uno que está pacificando, trayendo dos personas, a mejor yo y otro. A lo mejor usted tiene que ser esa persona. ¿Va a doler? Pregúntale a Cristo. Y cuando le metieron los clavos, sí dolió. Cuando lo insultaron, cuando le escupieron a la cara, ¿le dolió? Sí. Bienaventurados los pacificadores. Porque así como nuestro Padre, así como nuestro Señor Jesucristo, estamos aprendiendo qué es ser. En el principio les dije que estas escrituras nos están enseñando cómo nosotros debemos de comportarnos como cristianos. Señor, yo quiero ser parte de este nuevo movimiento que tú quieres hacer en la iglesia y de mi parte voy a hacer lo que tengo que hacer. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos, hijas de Dios. Termino con este pensamiento. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Reconciliación. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Reconciliación entre nosotros. ¿Qué quiere el diablo? Si Dios quiere reconciliación, si Dios quiere que la iglesia crezca en la justicia, si Dios quiere esto, ¿qué quiere el enemigo? División, contienda, chismes. Esas cosas no vienen de Dios. Nosotros sabemos lo que viene de Dios. Es la unidad, es la reconciliar aún este pecador con Dios. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que este pecador en ese lugar iba a poder reconciliarse con Dios? Bendito el pacificador.
¿Para qué? Para que nosotros seamos llamados hijos y hijas de Dios. Y si nosotros estamos viendo a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, y aún esto nos da el Espíritu Santo para hacernos esa persona, para que nosotros tengamos este carácter de nuestro Padre, de nuestro Señor. Hay que sufrir, hay que humillarnos. Esto es el camino de Dios, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, hijas de Dios. No es fácil, es una batalla. Y como soldados, así como lo que ellos pasaron en la Segunda Guerra Mundial, frío, hambre, sed, cansancio, pero siguieron adelante, nosotros mucho más por el Rey, quien nosotros llamamos Jesús. Adelante, iglesia. Estamos entrando en una nueva etapa y nosotros no queremos quedarnos atrás. Queremos estar ahí siguiendo a nuestro general, el capitán, que se llama Jesucristo. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.